Euskikasuntzaren mainburutan Radio Vitoria. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a las tertulias de Sociedad de Estudios Vascos Euskikasuntza en Radio Vitoria. Hoy les hablamos de una noticia que está ahí prácticamente todos los días ya en los medios de comunicación y también en los comentarios de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz y Álava principalmente. Les vamos a hablar del ATI. 4 invitados en los estudios de Radio Vitoria y comenzamos por mi derecha. A mi derecha está José Luis Catón, que es jefe de la sección de proyectos y obras de la Diputación Foral de Álava. José Luis, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, con esta obra, con este proyecto tuyo de Artium, ¿estás como un niño con zapatos nuevos? No es una sensación parecida a eso, ¿no? Siempre es agradable acabar una obra porque da mucho trabajo y muchas preocupaciones, pero tanto como niño con zapatos nuevos, me sentí como un niño con zapatos nuevos cuando me dijeron que la hiciera, más que al acabarla, ¿no? Ahora los zapatos empiezan a apretar un poquito ya, están gastados casi con agujeros en las suelas. Yo cuando te veo en las visitas, en muchas de ellas estás tú mismo con los diferentes grupos, te veo emocionado, te veo contento al ver cómo la obra ha ido evolucionando y cómo ves lo que tú querías plasmar, que es una realidad ya. Bueno, la verdad es que en mi trayectoria profesional siempre ha sido constante mi implicación total y absoluta con todos los proyectos que he hecho, ¿no? Independientemente del tamaño, de la importancia. Lo que sucede es que en este caso, al ser una obra con mucha mayor relevancia en la ciudad y que ha pasado por una serie de vicisitudes un tanto especiales, pues probablemente sí que me satisface mucho más haber conseguido acabarla, ¿no? Y acabarla espero que con éxito. ¿De momento la obra de tu vida? Bueno, toda obra que se acaba es la obra de la vida de uno, ¿no? Porque uno nunca sabe cuánto va a vivir, pero por tamaño y por importancia sí, sin duda que es la obra de mi vida, ¿sí? Seguimos con las presentaciones. Luis Mari Uriarte, que es autor de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Luis Mari, Gabón, muy buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Sabes del desconocimiento que tenemos en numerosas ocasiones, a pesar de las cortas distancias, en este caso 65 kilómetros entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao. ¿Qué se ha hecho en el Museo de Bellas Artes de Bilbao? Bueno, se ha planteado una vinculación entre dos edificios de carácter, de personalidad diferenciada y de épocas también diversas. Están entre ellos 25 años y se trataba más que de una operación puramente museística de emprender una urbanización, de modo que se facilitara esa comprensión de las dos obras sin que se perdiera esa lectura directa del carácter diferenciado de ambos. Sé que no es lo más importante, pero por tener una referencia, ¿qué coste ha tenido esa reforma? No está cerrado el capítulo de liquidación, pero rondará los 3.000 millones, creo recordar. 3.000 millones de pesetas. En el caso de Artium, José Luis, recuérdame qué cantidad para el museo. Pues aproximadamente por el estilo, sí. En este momento hay, con la ampliación que se ha hecho de contrato, son 3.000 millones y a eso le va a añadir la liquidación, la revisión de precios y el coste de las calles y la urbanización de la plaza, vamos, que pueden dar por los 3.200, una cosa así. Más o menos la misma cantidad. Luis Mari Uriarte, que ha visitado el Artium, ¿cuándo, Luis Mari? Hace unas horas, y por cortesía de José Luis, que me ha enseñado las instalaciones. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido acertado, y más cuando el planteamiento inicial requería de un gran carácter y una fuerza propositiva inconmensurable. Todas las circunstancias iniciales, pues de algún modo penaban la plasmación de este proyecto, y de otra también, es el lado mejor, formulan insospechadas soluciones, como puede ser, por ejemplo, el atrium de distribución, el impluvium, el aire libre que se crea de forma que aglutina todas las dependencias periféricas. Forma parte, a su vez, del urbanismo de la ciudad. ¿Qué circunstancias iniciales? No te he llegado a entender exactamente qué querías decir con esas circunstancias
iniciales que condicionaban el proyecto. No, otras que eran puramente físicas. Aludía a la situación anterior de una obra persistente que definía crujías, supongo, estructuras determinadas, módulos que había que torear. Me hablas del aparcamiento. Sí, de la oquedad inicial que estaba ya ordenada y por tanto había que prolongar hacia las emergencias exteriores y por tanto había que ajustarlas no de un modo puro, como en una obra, en una nueva planta se plantea, sino ya con una penalización, como decía. En algún momento te tengo que traducir porque estamos hablando para el gran público, ¿no? O lo tenemos que intentar. Luego iremos con esos condicionantes, con esas circunstancias, cuando hablemos de contenido continente en Artium. Seguimos con las presentaciones. Javier Iriarte, su director del área de gestión del Artium. Javier Iriarte, Gabón, buenas noches. Bueno, Artium ya no para. En la última semana hemos tenido varias ruedas de prensa. Cada vez será una realidad más conocida por dentro, por el ciudadano medio, las visitas, llegar a la inauguración. Esto ya no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás y lo que se pretende además es implicar a la ciudadanía de Vitoria y de Álava en este proyecto. Y para eso pues hay que irles contando qué es lo que va a hacer Artium, cuál es el proyecto museístico, cuál es el edificio que también ha realizado José Francisco, que estamos encantados con cómo ha realizado el edificio, cómo funcionan las cosas y cómo podemos trabajar en él. Y es importante que vayamos transmitiendo todo eso a la gente y por eso pues estamos día a día contando noticias nuevas de lo que es Artium y sus actividades. Seguiremos hablando con Javier Iriarte. Y para terminar con las presentaciones, a mi izquierda, la subdirectora del área museística del Artium, Laura Fernández Orraz. Laura, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, responsable, subdirectora del área museística, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en coordinar los departamentos que son la razón de ser del museo, apoyados por el área administrativa, y que son la conservación de la colección permanente del museo, el departamento de exposiciones temporales, porque además de museo es un centro de arte, el departamento de educación y acción cultural, que se encarga de la difusión de todas las actividades del museo, y el centro de documentación. He explicado todo en cuanto a las presentaciones. Vamos a entrar ya en materia y si os parece comenzamos con el continente. Y para hablar del continente, José Luis Catón. El otro día comentábamos en el Artium, diferentes compañeros, que el edificio no ha tenido buena prensa. ¿Eres de esa misma opinión, que no has tenido buena prensa? No por José Luis Catón, sino por el edificio, las circunstancias, el parking, el agujero, la estación de autobús. Sí, te entiendo. Yo creo que en los momentos iniciales hubo confusión, sobre todo por parte de muchas de las fuerzas implicadas, digamos, en el asunto, ¿no? Lo que sucede es que había yo creo que por un lado una clara voluntad por parte de la Diputación de que se hiciera el edificio. Y por otro lado hay una circunstancia que a mí me parece evidente, que en este país y en otros se están haciendo museos carentes de contenido, y resulta que en Vitoria teníamos la segunda colección mejor que hay en España después de la Reina Sofía de arte contemporáneo, y resulta que justamente era aquí donde no había edificio, ¿no? Entonces yo creo que estas convicciones son mucho más poderosas que estas circunstancias muy propias además de las ciudades pequeñas, en las cuales se empiezan a mezclar otro tipo de cuestiones que son ajenas al núcleo principal del problema, ¿no? Y es cierto pues que inicialmente había un cierto rechazo al lugar. Para empezar, había cierto rechazo a que el museo apareciera como una justificación de lo que existía previamente en ese sitio. En fin, lo que pasa es que todas estas cosas, cuando el edificio está hecho y se ponga en marcha, pues serán cuestiones que serán anecdóticas en la historia, ¿no? Y esto es algo que, si bien en su momento pues indudablemente me ocasionó bastantes preocupaciones, incluso ciertos sinsabores,
pues a la hora de la verdad yo estaba convencido de que si el edificio se hacía, pues los edificios al final triunfan, ¿no? Es desde que está siempre convencido de que lo que uno hace, está hecho con sobre todo con honestidad profesional, ¿no? Muchos dudaban en cuanto a la ubicación, muchos dudaban en cuanto a la existencia de un parking en la zona. Muchos políticos, muchos gestores de nuestro territorio se acercaron donde José Luis Catón y le preguntaron, ¿pero es posible que aquí hagas un museo sobre este agujero, sobre este parking? No, a mí me dicen el proyecto es aquí y es un proyecto allí, y lo que sé, el resto de lo que sé es por la prensa, de manera que salvo en una reunión pública de profesionales de la arquitectura a la que se me convocó, lo peor y lo más doloroso que tuve que oír es que un compañero me dijera que yo no podía hacer el edificio porque este edificio tenía que tener la aquiescencia de la crítica internacional. Entonces eso es una cuestión que no lo entendí, porque no veo por qué no las viviendas que se hacen en el agua no han de tener lo mismo que el Museo de la Aquiescencia de la Crítica Internacional, ¿no? Pero salvo eso... Vamos, que no dabas la talla. Exacto, sí. Pero bueno, independientemente de eso, pues la obra se ha hecho, ¿no? Quiero decir que al final, en cuanto hay un contrato firmado, las cosas son como una pisonadora, de manera que si ha salido bien, pues encantado, y si no, pues el tiempo lo dirá, ¿no? De todas maneras. Luis Mari, te puedo pillar de sorpresa, pero ahora mismo en Vitoria-Gasteiz se ha vivido un debate sobre si los arquitectos locales, los arquitectos de Vitoria-Gasteiz de Álava, tienen capacidad o no para edificar un auditorium en Vitoria-Gasteiz, un posible auditorium. Tú que ves la polémica desde fuera, ¿crees, por ejemplo, que arquitectos locales tienen la capacidad de hacer y proyectar un auditorium? Pues yo creo que francamente sí. Y si la pregunta que sigue es quiénes, no diré sus nombres, pero nos podríamos remitir a las continuas afirmaciones de esta calidad por medio de premios que ciertos profesionales de nuestro entorno reciben con continuidad, año tras año. Y esto de invitar a arquitectos muy reconocidos, muy conocidos a nivel internacional, porque han hecho este local, este edificio, el otro, ¿cómo lo ves? Como un arquitecto que eres de aquí y conoces lo que se ha hecho aquí. En concreto, refiriéndonos a los museos, digamos que, en frase de Galiano, en consideración, reflexión de Galiano, se acusa una tremenda trivialización de la alta cultura. Entonces, como se torna todo un poco en un gran espectáculo, se requiere que el mago que prodiga ese espectáculo tenga una altura reconocida y no admita sorpresas. Por consiguiente, suele ser un acierto traer profesionales de cierta altura, muy descollantes, que de alguna forma garanticen un resultado final positivo próximo a estas expectativas que se crean. En ese sentido, sería más arriesgado contar con profesionales, aunque bien afianzados y muy honestos y muy lúcidos, pues no presentan esa proyección a lo mejor internacional y por tanto esa mejor venta del producto final, ¿no? Esto también ocurre en otros campos de la vida, José Luis. En el deporte, por ejemplo, siempre se valora más al fuera que en el casa, se suele decir. Pero, de todas maneras, yo creo que este es un debate yo creo que sobre el cual se ha vuelto innumerables veces, ¿no? Es decir, a lo largo de toda la historia de la cultura europea, el tránsito de arquitectos de un país a otro ha sido constante. Quiero decir que desde el Renacimiento, vamos, que el rey de Francia buscaba arquitectos italianos, los reyes de España tenían arquitectos de Nápoles, etcétera. Es decir que esta no es la cuestión, porque indudablemente este tránsito cultural es valiosísimo para la cimentación de una cultura, ¿no? Y ha pasado igual con la pintura, con la escultura, etcétera, ¿no? Es decir que la cuestión no es esta, la cuestión es que, como decía Luis Mari, hay ahora una trivialización de la alta cultura, y de alguna manera lo que está sucediendo es que hay ciertos políticos que consideran que si aparecen ciertas firmas, la oposición no tiene ningún argumento para estar en contra. Entonces nadie va a decir que un proyecto de Norman Foster o de Erasmus Sosaki
o de Red Coljas es una porquería y que lo hace mejor su hijo, ¿no? Porque no es así, además, ¿no? Lo que sucede es que esto tiene como todo un precio, es decir, efectivamente, primero, una ciudad no se hace famosa, ni atrae más turismo ni tal porque tenga una obra de un famoso arquitecto. Tiene que haber muchas más cosas, además de eso, ¿no? Y en segundo lugar, hay en muchas ocasiones estas obras hechas por grandes arquitectos, una vez que la obra se ha terminado, dejan como pago de esa intervención un coste de mantenimiento y unos costes de funcionamiento, de gasto corriente, que muy probablemente el político que ha encargado su proyecto es incapaz de asumir. Y esto creo que el público debe saberlo, porque para mí que es evidente y es claro y es conocido, vamos. A todo esto, el subdirector del museo, Javier Iriarte, ¿qué tiene que comentar? Cuando los ciudadanos, los vitorianos, los artistas, los alaveses, vascos, españoles, tengan la oportunidad de entrar al Arquil, ¿se sorprenderán? ¿No se sorprenderán? Pues tanto ahora con el edificio vacío, cuando se empiece a ver, como luego cuando haya obra, y por no es dar más coba al arquitecto que tengo delante, ¿no? Pero el edificio tiene una virtud, que es que la obra se mueve de una forma muy racional y muy corta, desde sus almacenes hasta las diferentes salas de exposiciones. De la Esperanza al almacén hay unos metros y del almacén a las salas unos metros. Y eso es fundamental para nuestra gestión museística. Y eso el ciudadano no lo observará, lo podrá observar ahora en estas visitas, pero no lo observará luego. Pero para nosotros eso es una virtud que se les comunicaría en su momento a José Luis dentro del plan de necesidades, pero que ha sabido plasmar dentro de lo que hemos hablado antes, de toda la problemática que de partida podía haber tenido el edificio, ¿no? Y el ciudadano cuando entre yo creo que se sorprenderá, porque lo que se ve desde fuera y lo que hemos estado observando en visitas que hemos hecho pues como cuando vino el director de un museo alemán y con otros profesionales también de la arquitectura, es que cuando no se conoce, lo que se ve son 2 volúmenes y una plaza interior con sus desniveles. Con lo que la pregunta es ¿dónde van los cuadros? Efectivamente. Y esa pregunta parece que está solucionada pues en qué espacios tan pequeños. Cuando se entra dentro y se ve que todo el espacio está soterrado, que es subterráneo, que es súper amplio, que tiene 7 metros de altura, que tiene cada sala, hay 2 salas que tienen más de 1.350 metros cuadrados de salas, de espacios limpios con los que se puede jugar, pues la escala es totalmente diferente. Y yo creo que todo el mundo entenderá la potencialidad que tiene el museo y para nosotros supone pues que vamos a poder exponer muchísimas cosas y de formas muy diferentes. Uh-huh. ¿Tiene alguna parte negativa, Laura, que las salas en exposiciones más amplias estén bajo tierra, que no tengan luz natural? Te lo pregunto desde el desconocimiento. Puede ser una ventaja y una desventaja. La luz natural a veces hay que taparla y otras veces se necesita oscuridad. O sea, lo más importante es que haya flexibilidad. Y estas salas entra algo de luz natural, pero van a tener un dispositivo que se va a poder, en momentos que lo necesite la obra, cubrir. Con lo cual, en principio, eso no es una gran preocupación. Pues Mari, te reías cuando preguntaba esto. Desde el desconocimiento, decía, y reconocía. No, era a nivel íntimo. Era Llama una la reflexión sobre tu actitud que me parecía un tanto equívoca, porque pensaba que sí tenías algún dato al respecto, ¿no?, de lo que preguntabas. Llama la atención, sin más, que las salas de exposiciones más amplias estén en sótanos. Bueno, te diré al respecto, por ejemplo, que yo cuando enfrenté al proyecto de Bilbao, después de ver el pequeño maremal con que atesoraba el momento, en aquellos momentos el museo, mi obsesión primera fue liberarlo todo, tirar tabiques, cierres, de forma que la luz entrara a los raudales, pero poco a poco me fui concienciando por advertencias próximas
de que el hecho de funcionamiento de las salas, el hecho fundamental es que estén eso, que como decía Laura, quede la posibilidad siempre de velarlas en determinado momento, hasta tal punto que es mejor que de inicio estén más veladas que expuestas, porque la exposición siempre se puede lograr por métodos artificiales, con una precisión absoluta, y en cambio lo natural es más difícil de domesticar. En ese sentido, entonces uno se mueve en esa ambivalencia controlada, si quiere, siempre, ¿no? Esas salas de exposición en sótano están ahí, condicionadas por la existencia de un parking o porque así ha querido que sea José Luis Catón. No, es una opción que me parecía la más atractiva de todas las posibilidades que estudié. El hecho de que hubiese que rellenar ese inmenso vacío de 7,5 metros de profundidad y 7.200 metros cuadrados, y por otra parte esta idea de abrir espacio urbano en la periferia del antiguo casco histórico, siguiendo los ejemplos que a lo largo de la historia han ido viendo en Vitoria, pues casi salía como una solución natural del problema, ¿no? Y por otro lado, esta otra idea quizá más poética del museo como bodega, del lugar oscuro donde se conserva un bien preciado durante el tiempo, que incluso gana con el tiempo, pues me parecía que el museo podía ser un trasunto de la bodega, ¿no? Y realmente al trabajar sobre esta idea es como empezó a tomar más fuerza y más forma el museo. Has creado una nueva plaza, una plaza pública en el centro de Vitoria-Gasteiz, una plaza que tendrá vida del día a día, ¿o crees que será una plaza que sea utilizada principalmente por los visitantes, los clientes del museo? Los skaters. No, la vida que tenga esta plaza es desde el momento en que yo concibo el museo como un organismo de la ciudad, la vida de esa plaza no va a ser diferente de la vida que tenga la ciudad. Por consiguiente, es un cometido del propio museo, de la potencia que tenga su intervención en la ciudad, de la capacidad que el museo tenga de generar inquietud, como la vida de esa plaza va a ser, ¿no? Es decir, que pues supongo que habrá un número de ciudadanos más o menos normal, de señoras con sus niños y de jubilados que estén en los bancos, y luego además habrá gente que realmente esté allí precisamente por el hecho de que es museo. Sí, ahí estarán diciendo esto que lo hizo, es un tal Catón. No, supongo que no sé, poquísima gente, ¿no? Porque la arquitectura es una absoluta desconocida, ¿no? Javier, ¿qué vais a hacer con la plaza? La plaza es pública, ¿no? Pero yo es por eso que quería matizar. Hay que dejar claro que la plaza es pública. Es un espacio público de uso público. O sea, no hay que tenerle miedo a la plaza. A la plaza se puede acceder de varias formas, y en la plaza se pueden hacer las mismas actividades que se hacen en la Virgen Blanca, por ejemplo, o en otras plazas, o en la Plaza Márica, o en la Plaza España, con sus diferentes niveles, pero eso es una realidad. Aparte de eso, nosotros haremos y realizaremos actividades en la plaza, y induciremos a que otras personas realicen actividades en la plaza, porque el objetivo es que esa plaza tenga movimiento y tenga vida. Y ese movimiento y esa vida no es solo competencia del museo. El museo tiene mucho que decir, evidentemente hay, pero yo creo que también el ayuntamiento tiene mucho que decir, y la propia ciudadanía, a la hora de utilizarla libremente, pues las señoras con los críos para merendar, o los skaters, pues alguno dirá, eso ya lo sabemos también, no pasen con las rampas, aunque son muy suaves, ¿eh? Pero eso es vida, eso es la vida de la ciudad, y ese será un espacio más que nosotros sí queremos que tenga cierto carácter cultural y relacionado con el arte, pero que también tendremos que asumir que hay otra serie de actividades que se puedan realizar, aunque nuestro deseo evidentemente es que tengan esa relación con el arte. Allí donde cogíamos el autobús de la Unión para ir a Bilbao, por ejemplo, ahora está la entrada principal del Artium, mirando al casco medieval. ¿Crees, José Luis, y con sinceridad, crees en ese eje del cual se ha hablado, un eje a potenciar que va desde Artium hasta Montehermoso, siguiendo
todo el cantón hasta el depósito de aguas. ¿Crees que ese puede ser un eje cultural, comercial, como algunos marcan en los planes del casco medieval? Bueno, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Yo he creído en ese eje, y prueba de ello es que la propia alineación del eje principal de la rampa de acceso y de la escalera principal del vestíbulo sigue precisamente esa alineación, porque me parece que el enfrentamiento entre dos equipamientos culturales tan importantes como son el Palacio de Montehermoso y el Depósito de Aguas, con este museo y lo que queda en medio, que es lo que va a ser el Museo de Arqueología y el Museo de Naipes, me parece que puede tener un cierto interés. Y lo que sucede es que ese interés, a su vez, luego deberá ser potenciado porque el Ayuntamiento, en sus visitas guiadas a la ciudad, etcétera, sepa utilizar ese eje. Ahora, que por el simple hecho de esta existencia, a lo largo de ese que empiezan a aparecer, pues qué sé yo, puestos de venta de reproducciones de grandes maestros del siglo XX, pues chicos, pues francamente no lo sé, no sé, no me pega. pero quién sabe, ¿no? Voy a sacar otra palabra sobre la mesa: Guggenheim. ¿Ha sido un problema para el Artium, para el edificio? Sí, ha sido un gravísimo problema. ¿Por qué, José? Vamos a ver, yo hice el primer proyecto de museo para esta colección en 1985. Este es el quinto proyecto que hago. Todo era, digamos, estaba perfectamente claro, el programa de necesidades, lo que hacía falta, lo que se tenía que ver, tal, hasta que llegó un momento en que se me vuelve un gen. Y entonces, este edificio era pequeño, no podía estar ahí, tenía que tener un restaurante también con un chef de 4 estrellas Michelin, tenía que venir los japoneses en masa, ¿no? Pues, invadiéndolo. Y resulta que nadie se había parado a pensar cuál es la realidad de la ciudad donde está el Guggenheim o la realidad de la ciudad de Victoria. Es como cuando se dice, vamos a hacer un parque temático. Y resulta que Bilbao tiene un parque de atracciones y no lo quiere comprar nadie. El parque de atracciones de Bilbao está vacío y no lo quiere comprar nadie. Y tiene un público potencial de medio millón de personas. Anda. Y de repente en Vitoria también queremos hacer un parque temático, hombre. Es que no es la misma escala. Es que nos estamos olvidando de lo que he dicho al principio, que Vitoria, Álava, tenía una colección excepcional de arte contemporáneo español y no tenía edificio, y por eso queremos hacer un edificio desde el año 85. Perdón, desde antes, porque incluso la Diputación llegó a comprar los terrenos para hacer un museo en tiempos de Cayetano Ezquerra. Cuéntame, ¿dónde? Donde ahora está la Lehendakaritza, que son terrenos para el Museo de Arte Contemporáneo. Y sin embargo, esa historia de repente se olvida y ahora tenemos universidad con el Guggenheim, que es un fenómeno que no tiene nada que ver con la historia que estábamos haciendo nosotros aquí. La historia ha cambiado, efectivamente. El cambio de escala que supone Artium frente a la escala Museo de Bellas Artes Provincial en el Palacio de Augusti es un cambio de escala absoluto. Es decir, ya no es solamente que estás operando sobre una colección, estás operando sobre un fenómeno cultural distinto. Entras en el mundo actual de los museos, de las exposiciones temporales, de mover gente, atracciones, etcétera. Es un cambio de escala. Pero en ningún caso es una escala comparable a lo que supone que la Fundación Solomon Guggenheim decida hacer un edificio en Bilbao. Sí, que no es una casualidad que Solomon Guggenheim decida hacer un edificio en Bilbao. Sorprende a una persona como Luis María Iriarte, que ve todo esto un poco desde fuera, que hace unas horas ha visitado la obra de José Luis Catón, el edificio del Artium, estas comparaciones con el Guggenheim. Ayer mismo he escuchado a una señora al mirar el edificio: bueno, no es el Guggenheim, pero no estará mal. Vitoria tampoco es Bilbao. Eso decía la señora, mirando la fachada principal. Claro, esa señora ha escuchado muchas cosas, ha hablado de muchas cosas, ¿no? Es algo que ha surgido en la ciudad desde hace meses. Probablemente con la apertura del Artium nos olvidemos de esas cuestiones, lo espero, por lo menos. ¿Cómo ves tú esto, Luis Manuel? Y para todos yo creo que supuso y sigue suponiendo aún una percusión magnífica la presencia del Guggenheim en Bilbao. En ese sentido la conmoción es tal, o ha sido tal, que se hace inevitable que nuestras obras sean de algún modo comparadas o
vituperadas en función de la magnitud que ahora ocupa la cabeza de todo el mundo en el capítulo de la arquitectura. Es omnipresente, omnipotente, y todo queda relegado a su presencia, quizás afortunadamente, en cierto sentido, porque sí que ha supuesto una indudable vigorización no solo de Bilbao, sino de todo el área contigua, muy extensa de hecho, y sobre todo ha cambiado en la mentalidad de las gentes un viejo chip que nos hacía un tanto conservadoras en ese sentido y que no admitían novedades, y ahora sí que hay una mayor ambición tal vez y un mayor espíritu de apuesta por cosas innovadoras y que antes eran insospechadas quizás. Pero han comparado tu obra en el Museo de Bellas Artes con el Guggenheim. ¿Alguien se ha atrevido? Afortunadamente no se me ha atrevido. Yo soy yo mismo parado, sino que ya me ocupé yo de que el signo del desarrollo del museo fuera un camino absolutamente distinto, ¿no? Está caminado, ¿no? Eso de caminar un poco los senderos ya abiertos, pero no hay en cuanto a ningún planteamiento hay una posibilidad de comparación. Y a mí, como digo, me llegaría a doler porque sería claramente perdedora. Pero sí que como decía, tiene algo de apertura, algo de punto inicial. Nunca lo ves porque ya es sorprendente que en Bilbao haya datos, ahora que hay, por ejemplo, por cierta polémica sobre la instalación o no de edificios altos, de torres en el borde de la ría. En un repaso reciente que yo hice, si no lo recordaría, también es verdad, pues en el año 22 ya Secundino Esfuazo proponía para Bilbao unos edificios de oficinas pues similares a los de Chicago, con una altura formidable en el centro del Casco Viejo, en el muelle de Ripa. Entonces nada es sorprendente, Pero un dibujo precioso además. Desde luego. Vamos a saltar, si os parece, al contenido, a las exposiciones, la colección y actividades que seguro que vienen con el Artium y con su inauguración a finales de abril. Laura, ¿cuál va a ser el motor del Artium? ¿La colección permanente, las temporales, las actividades? ¿Cuál va a ser el motor de esto? Pues un conjunto de todo ello. La colección permanente, por su parte, juega un papel fundamental porque ha sido lo que ha marcado la existencia del propio continente. Y hay que demostrarle a la población la calidad de esa colección que tanto se viene hablando, que es una de las mejores colecciones de arte contemporáneo español después de la del Reina Sofía. Solo vamos a ver una pequeña parte de esa colección. La colección está compuesta por unas 1.600 obras, evidentemente no se van a exponer todas. Ahora en la inauguración se verá una selección de unas 120 más o menos, puestas en orden cronológico, y luego pues temporalmente, en torno al año y medio, pues se van a rotar y se van a ir viendo pues gran parte de las piezas más importantes, ¿eh? Y luego, paralelamente a esto, además dentro de la colección permanente se van a, puesto que una de las labores fundamentales de un museo es la investigación, pues se van a ir haciendo periódicamente pequeñas exposiciones que nosotros hemos llamado de cámara, en las que se elegirá una obra de un artista concreto y se estudiará esa obra en su contexto histórico en el que fue creada. Entonces eso dará lugar a pequeñas exposiciones que serán investigadas desde el propio museo. Luego, paralelamente a eso, va a haber un programa bastante completo de exposiciones temporales, también de distintos formatos. Las habrá de gran formato para una de las salas más grandes del museo, que pueden ser desde colectivas a retrospectivas de un artista. Siempre alrededor del arte contemporáneo. Siempre, arte moderno o contemporáneo, pero más contemporáneo que moderno. Y las exposiciones van a ser en torno a unas 12 al año, de distinto formato. Todo ello va a ir acompañado también de una serie de actividades que a veces estarán relacionadas con las exposiciones, pues ciclos de conferencias, mesas de debate, charlas con artistas, y otras pues serán actividades que en torno a también creación contemporánea, pero ya no artes plásticas, sino pues artes escénicas, programación de cine. Y además, el Departamento de Educación, que comentaba al principio, que es el que difunde
todo lo que hace el museo, pues va a llevar a cabo una serie de programas educativos para distintos tipos de público, que va a ser lo que complete pues toda la actividad del museo. Y si me acerco a Artium, Javier, y os digo, os garantizo 100.000 visitantes con esta exposición temporal, pero claro, es de motos. Esa es una buena pregunta. Si lo que estás haciendo es una referencia a cómo hace las exposiciones Guggenheim, que creo que es... No, o ¿con qué objetivos vais a Vamos a trabajar, hacer no? arte contemporáneo, entendiendo el arte contemporáneo, yo creo que iría un poco más la pregunta para Laura, pero entendiendo el arte contemporáneo como un arte que queremos explicar, pero que tiene que ver con las artes plásticas. Con lo cual es difícil que una exposición de motos, aunque sea de 100.000 visitantes en la propia exposición, tenga entrada en el museo. De todas formas, ya que hablas de la cifra de visitantes, quisiera recalcar que sería importante que nos fuéramos olvidando todos un poquito de la necesidad de que los objetivos del museo, las metas del museo son traer número de visitantes. Igual es mejor traer menos visitantes, pero que salgan más informados o habiendo disfrutado más lo que es la exposición y el arte contemporáneo, y con más conocimiento un poco de por qué el artista ha hecho tal o cual obra, que el mero número de paso de gente sin haber entendido nada o sin haber podido disfrutar a fondo cuál es la colección que se les presenta. ¿Y quien plantea el Artium como motor del turismo en Álava se equivoca? Pues yo creo que sí. El turismo es un referente más en el Artium, eso yo creo que está claro. El tercer sector es importante dentro de la economía y el turismo pertenece a este sector. Actualmente, Javi, el museo más visitado por extranjeros es el Museo de Naipes, con unas 4.000 visitas por parte de extranjeros a lo largo del último año, de 2000. El análisis que nosotros estamos haciendo para Artium es que el público potencial de Artium será el público alavés, vitoriano y del País Vasco, el público del entorno. Que vendrán chinos, japoneses y gente de fuera, pues sí, posiblemente. Pero que Artium tenga que ser el motor del turismo, yo creo que no. Aportará a que Vitoria pues turísticamente crezca, pero como aportará también la Catedral de Santa María. Pero el valor que tiene Artium es poner en valor, por repetir, una colección muy importante y darla a conocer al público más cercano, sin despreciar en ningún momento al turista, y lo tendremos en cuenta y haremos que abriremos las puertas para que vengan, pero el museo no es solo para el turismo, apoyará al turismo, pero no solo para el turismo. Y Laura, un motor para que cambie la vida cultural de Vitoria-Gasteiz, que se dice es aburrida, que la ciudad es aburrida, que somos el todo gratis. Esta es una ciudad que se ha quedado estancada en ese sentido. Son comentarios que el otro día, por ejemplo, surgían en estos mismos micrófonos con gente de AMBA. Estaban preocupados sobre todo por lo que iba a rodear al Artium. ¿Debe ser un motor de la vida cultural de Vitoria-Gasteiz? Por supuesto, y yo creo que además el museo va a procurar proponer actividades para distintos tipos de público precisamente para eso, ¿no? Y lo de la vida cultural se irá viendo a medio plazo, ¿no? Pero yo creo que con toda la labor paralela que va a realizar el museo, aparte de la colección permanente y las exposiciones temporales, yo creo que a la larga va a ser va a aumentar, va a acrecentar la vida cultural de la ciudad. ¿Va a haber un espacio para jóvenes en valores permanente, o en ese sentido todavía no se ha hecho ningún tipo de actuación, o está en mente personas que están trabajando en el campo de las artes, pero están comenzando, o licenciados recientemente en Bellas Artes? En ese sentido, nuevos valores, ¿hay algo abierto? Va a haber una de las salas que tiene 400 metros en el que van a trabajar artistas más jóvenes, pero no nuevos valores, son artistas que ya tienen cierto respaldo de la crítica
y bueno, pensamos que el museo, cuando un artista llega, ya tiene que tener cierta andadura y cierto apoyo, sobre todo de la crítica. Los nuevos valores, yo creo que su campo de trabajo no es un museo, es otro. O sea, pues son los concursos, las galerías y otro tipo de salas. Cuando uno llega a un museo ya pues tiene que haber demostrado cierta calidad. Y en cuanto a las previsiones, Javier, comentabais y dabais a conocer el dato que vosotros manejáis para los 8 primeros meses, los 8 meses que Appian estará abierto durante el año 2002, una previsión de 90.000 visitantes. ¿Habéis querido ser cautos? Quiero imaginar que vosotros sí que tenéis en mente que tienen que ser más, pero bueno. Pues yo espero que sean más, y no sé si serán 90.000 o serán más. Sí somos cautos en dar una cifra y queremos mejorarla, pero como te he dicho antes, nuestro principal reto no es hacer número de visitantes al museo, sino que esos visitantes sean fieles en el tiempo, que vuelvan a ver exposiciones, que esas cifras a las que lleguemos este primer año se puedan mantener en el tiempo, en el primer año, en el segundo, en el tercero, y eso, sea la cifra que sea, nos dará la calidad del museo que estamos, o del centro museo que estamos teniendo. Esa es la importancia del museo, porque no nos vale de nada que el primer año consigamos, no sé, pues esos 90.000 o 200.000 y al año siguiente no hayamos transmitido a la gente la potencialidad y no hayan disfrutado con las colecciones, con las exposiciones que les hemos enseñado, y al año siguiente pasa a ser una vieja historia eso y no vuelva nadie al museo, ¿no? Entonces por eso digo que el tema de la cifra, aunque es un tema que entre todos los museos a veces nos pegamos por esa cifra, no es para nosotros relevante, aunque reconozco que sí es algo por lo que otros nos podrán juzgar, pero espero que nos juzguen más por la calidad y por la repetición de asistencia a las diferentes exposiciones que por si el número es alto o bajo. Además, en el tema del número siempre los economistas buscamos la trampa o la vuelta, y entonces ahí empezamos a ver si vas a una exposición y has visto 3, si pasas por el frente de la plaza en algunos casos cuenta. Bueno, no vamos a entrar a esas peleas. José Luis es el responsable del continente, pero también sabe algo de contenido, porque tengo entendido que en tus tiempos de ocio, que no sé si son muchos o pocos, José Luis, también ejerces como pintor, ¿no? Sí, ahora decir pintor es casi para avergonzarse. Hay que decir que eres un joven creador, si no, no tienes cabida en los ámbitos artísticos. De manera que sí, yo soy como el abuelo Cebolleta y pinto. ¿Qué esperas de lo que veamos dentro? Yo espero mucho, porque yo creo que en mi vida he visto un grupo de personas más entusiasmadas con el proyecto del museo que las personas que están trabajando en él. Entonces yo creo que el resultado de su trabajo va a ser impresionante en cuanto al contenido de las exposiciones y lo que vamos a ver en el museo en los próximos años, ¿no? ¿Y no son los vitorianos clientes fijos de un museo? No estamos muy habituados a visitar, curiosidad. Hombre, venga una vez, pues sí, lo visita. Para eso están las buenas actividades que vamos a poner a familias, niños, adolescentes, tercera edad, colegios y de todo. Pero no se van a resistir. José Luis conoce bien la ciudad, pues me decía, ay. No somos clientes fijos de este tipo de instalaciones. Mira, cuando decías antes que en estos mismos micrófonos del otro día se hablaba sobre la vida cultural de Vitoria, que estaba muy paradita y demás. Yo creo que no es que la vida cultural de Vitoria esté parada o no esté parada. El problema no es de vida cultural. El problema es de la capacidad que tenga cada ciudadano de molestarse en hacer algo. Y el problema de los vitorianos es que vivimos tan bien, que subir hasta Montehermoso nos parece que qué barbaridad, qué lejos, y subir hasta allá arriba. Es un problema de comodidad. Y yo lo que espero es que el museo cree algo que venza esa absoluta indolencia que tenemos. Pues mira que porque tenemos indolencia. Mira que porque actividades culturales... Dato para arriba, dato para abajo. No, pero
Sí, pero es que es cierto, es que tenemos una increíble indolencia para aquellos cultores, porque en Vitoria yo creo que al cabo del día tenemos muchísimas posibilidades de ver cosas, de conferencias y de exposiciones, etcétera. Lo que pasa es que supongo que también llega un momento en que como que no te apetece salir o que preferimos seguir saliendo con la cuadrilla a tomar unos vinos, pero yo no creo que sea un problema de la vida cultural, es un problema de que vivimos muy bien y que somos muy indolentes. Y desde luego que la televisión lo domina todo. Y ahí, chicos, bueno, eso no hay nada que hacer, ni el museo, ni nadie, vamos, ni a la vez. Yo no sé si existen este tipo de debates en otros puntos, Luis Mari. Por ejemplo, en Bilbao, cuestiones de este tipo, motor de vida cultural, o si la vida cultural está viva o no está viva, de lo que estás escuchando. Antes nos referimos al Guggenheim y es el hecho, como antes citaba, es el hecho de convulsión fundamental en Bilbao, en el caso de Bilbao, que estimula esa indolencia, como decía José Luis, o esa curiosidad dormida. Y ese es el aspecto positivo que después, sin duda, ha generado y genera nuevas expectativas, nuevas iniciativas que sin duda desembarcaban en escenarios más gratos y más esperanzadores. Yo no pongo en duda que el museo, si reúne esa programación tan espléndida que ahora se anuncia, va a ser un gancho poderoso, ¿no? Y yo creo que en igualdad de condiciones podría llegar a serlo, y debe serlo, como el atractivo que puede tener a la vez o otros fundamentos de la ciudad, ¿no? Para la gente que la vive, ¿no? De todas formas, a la vez no llena ni yendo en primera tampoco, ¿eh? Quizás la indolencia sea, en efecto... Porque somos indolentes, es que es impresionante, por eso lo decía, es que teniendo la televisión en casa y este tipo de... La final de la Copa de la UEFA, luego la final, el Atleti Bilbao, un club de la historia del Atleti, llegó una vez a la final de la Copa de la UEFA, y a la vez otra, ¿no? Pues bueno, pues no se llenan en Mendizorroza en semifinales, por ejemplo. O sea, no es cuestión que solemos decir, no, es el fútbol, ¿eh? No, es el fútbol de Vitoria. Pero en el Tau sí se suele llenar, por ejemplo. Igual es porque el sitio es más cómodo. También, de verdad. Curioso el caso del baloncesto en Vitoria, sí. Pero el baloncesto es diferente. Es la ciudad donde más público va al baloncesto históricamente, como pedimos. Es curioso. Más que en Madrid que en Barcelona. Pelota, fútbol o boxeo, por poner ejemplos, lo tiene más complicado que el básquet, sí. Bueno, pues vamos terminando, Javi. Para las próximas fechas sabemos que tenemos la posibilidad de visitar el museo con obra civil concluida para ver lo que es el museo sin obras y ver qué obra ha sido realizada. Y luego llegará el momento, uno de los momentos estrella, el momento de la inauguración. 26 de abril, en un primer momento, si no hay cambios de última hora. Tendremos muchos fuegos artificiales y muchas cuestiones así como para el gran público, o no. O los 600 millones de pesetas de gestión de 2002 hay que saber gestionarlos bien. No, los 600 millones hay que saber gestionarlos bien y no son todos para gastar en la inauguración. 3 millones y medio de euros. Eso claramente. La fecha del 26 es una fecha de trabajo, no es una fecha confirmada. Esperamos que la inauguración sea a finales de abril y la inauguración será una serie de actividades durante una semana o dos y la idea es poder ir trabajando nosotros y con la gente de manera que la gente pues vaya tomando como suyo el museo y vaya participando en los actos. El museo está al 100%. Sí, y no creo que haya fuegos artificiales, pero tampoco voy a anunciar en que estamos pensados. ¿Algo espectacular, como les preguntan algunos? Algo atractivo. Algo atractivo. Muy fino, muy fino. Que bien has quedado con eso, muy fino. Y el 27 de abril, como nos decías, Laura, dentro tendremos 4 salas de exposición. Sí. Y en cada una de ellas nos encontraremos, en una de ellas la colección permanente. Una selección de la colección permanente. En la otra, que tiene también unos 1.400 metros, habrá una exposición que se llama Melodrama, que es una colectiva de artistas internacionales en torno a la idea pues del melodrama en el arte, de lo exagerado en el arte. En otra sala que tiene 600 metros y que está al nivel de la plaza, habrá una exposición de fotografía sobre el retrato en una colección privada, la colección Ordóñez Falcón, que es una de las mejores de Europa. Y luego en la sala más pequeña de 400 metros
un proyecto específico que ha desarrollado un artista sevillano, se llama Jesús Palomino, específico para esa sala. Oficinas, biblioteca... Perdón, me he equivocado, perdón, me he olvidado de otra exposición que va a estar fuera del museo, situada en el casco histórico de Vitoria por distintos monumentos, y ahí se va a llevar obra de la colección de los artistas más jóvenes a esos lugares. Oficinas, biblioteca, almacenes, cafetería, tienda, auditorium, y seguro que se me olvidan otro tipo de instalaciones dentro del edificio, y parking, si quieren aparcar justo debajo del Artium y no andar mucho. Pues a los cuatro, muchas gracias. Creo que le hemos dado un repaso bueno al Artium. Creo que las expectativas están abiertas en la ciudad, creo que la mala prensa inicial irá cambiando con el tiempo, y creo que la gente, el ciudadano medio, nosotros mismos, los periodistas, nos daremos cuenta de que las comparaciones son odiosas, y más cuando se tratan temas totalmente diferentes, edificios totalmente diferentes, colecciones con diferentes intenciones, objetivos diferentes, y nos daremos cuenta que estamos ante una de las obras más importantes que ha tenido Álava en los últimos tiempos, y seguro que la obra cultural más importante de los últimos tiempos. Pues a lo dicho, tanto a José Luis Mari, Javier como Laura, los cuatro, muchas gracias. Eta zure entzulei, badaki zue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz eusko ikasuntzaren bai ingurutan, non eta Radio Vitorian. Agur.